Muy buenas noches, muchísimas gracias por conectarse en Conversaciones en Casa. Este es un espacio para que entendamos la educación y el poder que ésta tiene para transformar nuestra sociedad. Hoy estamos con un crack de la educación, se llama Marcos Roca, que nos acompaña desde Argentina, donde conversaremos sobre el poder de la escuela, sobre la importancia de apostarle a los jóvenes, de la necesidad de que muchas personas se involucren en el proceso de aprendizaje. Y sobre todo vamos a lograr entender si es hora que los colegios vuelvan a abrir sus puertas a nuestros jóvenes y niños. Marcos, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en Conversaciones en Casa. Hola Juan, muy buenas noches para vos también, muy contento de estar. Muchas gracias por la invitación. Marcos, la vida tuya ha estado alrededor de la escuela. Este año la Fundación Qatar, su programa WISE, te selecciona como uno de esos 20 líderes emergentes en educación. Yo quiero que le expliquemos a las personas que nos están viendo en este momento quién es Marcos Roca y por qué el mundo está diciendo que es una de las personas que está transformando la forma de hacer educación en el mundo. Bueno, no sé por qué el mundo estaría diciendo eso, pero sí puedo responder quién es Marcos Roca. Yo trabajo hace más de 10 años en educación, hoy por hoy desde un rol como director en una escuela, un bachillerato de jóvenes y adultos, TEMAG Fe Alegría, que está en el conurbano de Buenos Aires, en las afueras de la ciudad, y trabajamos con jóvenes y adultos que han dejado o han repetido varias veces en la secundaria y que vienen a la escuela a buscar una nueva oportunidad. Así que, bueno, la escuela por definición, digamos, ya por trabajar con estos jóvenes que vienen de haber fracasado, dicen ellos, pero creo que vienen de que el sistema les falla a ellos, decimos nosotros, tenemos que ser una escuela diferente para ellos. Por eso hacemos una propuesta educativa que busca ser innovadora y significativa. Así que en eso estoy trabajando. ¿Qué significa ser una escuela innovadora y significativa? Si nos puedes dar un ejemplo de qué es lo que ustedes hacen. Bien. Bueno, se trata, a ver, creo que el tema de la innovación tiene mucho que ver con ir buscando cuáles son las respuestas que nuestros jóvenes necesitan, digamos. No es innovación por sí misma, ¿sí? Una de las cuestiones que nos preguntamos desde la escuela es qué cosas, qué actividades, qué propuestas de la escuela tradicional sirven para nuestros estudiantes y encontramos que son varias, ¿sí? Muchas tendientes a una mayor organización personal, a una mayor estructura y demás, que es muy importante para nuestros y nuestras estudiantes. Pero a la vez también vemos que todos nuestros estudiantes vienen de haber dejado en esa escuela y se debe a una serie de cuestiones. Creo que lo innovador tiene que ver con un acompañamiento más personalizado, con una búsqueda de focalizar en las habilidades más que en los contenidos. Cuando uno habla con empresas, con fuentes de trabajo, con emprendimientos, lo que más se busca es el desarrollo de competencias, de habilidades socioemocionales. Se busca una persona que sea responsable, que sea perseverante, que sepa trabajar en equipo, que tenga autoconfianza, que tenga iniciativa, que tenga creatividad justamente, innovación. Y a partir de eso después se pueden ir desarrollando los conocimientos y lo que vendrían a ser los contenidos. Entonces, cambiar ese foco es también cambiar el foco y poner el foco más bien en los y las estudiantes. También creo que tiene que ver con esta idea de poder ser significativos, ¿sí? De formar para el trabajo y también para la vida. La escuela secundaria históricamente formó para la universidad, formó una elite para que esté capacitada para la universidad y lo hizo en un marco de mucho enciclopedismo, ¿sí? Y de transmisión de información, ¿sí? Y de contenidos. Hoy en día la sociedad cambió y la escuela también tiene que cambiar. Es por eso que desde ahí son un poco los cambios que buscamos generar. Eso también es lo que lo hace más significativo, que tiene más que ver con la vida de nuestros estudiantes y que partimos de la experiencia de la vida de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes tienen un montón de conocimientos y la idea es que desde la escuela retomemos esos conocimientos, que también podamos
que podamos reflexionar sobre los aprendizajes que ya traen nuestros estudiantes y que podamos construir a partir de eso. Eso es propio de la educación popular, que es la educación que tratamos de pregonar desde la escuela. Marcos, una de las cosas que sucede también aquí en Colombia es que en los grados, los últimos 4 grados, nuestros jóvenes empiezan a desertar del colegio. En el caso de ustedes, ¿qué se han dado cuenta que ha servido para evitar deserción en estos últimos grados? Bien, acá en Argentina el fenómeno se da un poco distinto. Los grados donde más deserción hay son los últimos 2 grados de primaria y los primeros 2 de secundaria. Nosotros tenemos 6 años en primaria y 6 años en secundaria, y ese es el donde se da la mayor tasa de repitencia y deserción, lo cual no significa que no haya también en los otros grados mucha deserción. Y como te decía, nosotros el 100% de los estudiantes vienen de haber trabajado con eso, así que es una experiencia que tenemos. Creo que lo que hacemos básicamente para empezar es invitar a soñar, ¿sí? Muchas veces los sueños de nuestros estudiantes están limitados, ¿sí? Están limitados por las experiencias que viven, por lo que ellos creen que va a ser un futuro previsible para ellos. Entonces, los invitamos a ver futuros alternativos y a partir de esos sueños de futuros alternativos, bueno, que puedan ir trabajando para poder lograr esos sueños y para poder lograr ese futuro alternativo. Entonces, la orientación vocacional es muy importante y de la mano con eso, una vinculación muy fuerte con el mundo de los estudios superiores, que va desde un centro de formación profesional para aprender oficios hasta un terciario para hacer, por ejemplo, una carrera, como lo que puede ser la carrera que nosotros, quienes trabajamos en la escuela, hicimos, que es la carrera docente, o un universitario, ¿sí? Pero también con todo el mundo del emprendimiento y con todo el mundo de la intermediación laboral. Encontramos que muchas de las diferencias que hay de nuestros estudiantes y por las cuales ven menos horizontes es porque en Argentina el contacto mata currículum, por así decirlo, ¿sí? Entonces, uno por referencia tiene muchas más oportunidades que por la capacidad o lo que presenta su currículum. Entonces, bueno, tratamos de también nosotros brindar a nuestros estudiantes que vienen en su mayoría en un 70% de asentamientos, de villas de emergencia, en un 10% de hogares de recuperación de adicciones, y un 5% de hogares en situación de calle. Bueno, intentamos a todos ellos darles toda una red de contactos que generamos de la escuela para que tengan esas oportunidades. Y creo que tiene que ver con eso, con invitar a soñar y también que vean los pasos para que esos sueños se puedan hacer realidad. Y también mucho con la motivación del día a día, digamos, con que la clase y con que el espacio del aula y el espacio de aprendizaje sea algo valioso y algo que los invite a venir todos los días, porque tienen un montón de razones por las cuales no venir. Cuidar hermanos, cuidar hijos, trabajar, ayudar a la familia, problemas porque se les inunda el barrio cuando llueve, problemas con el transporte público, no tener plata para el transporte público, no tener un montón de cuestiones, hay un montón de razones para no venir. Entonces nosotros le tenemos que dar razones más fuertes para venir. Y eso es justamente que esté cada clase pensada para que ellos puedan aprender y para que ellos puedan disfrutar de ese aprendizaje lo máximo posible. Y ahí es donde entran el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje de servicio y un montón de oportunidades que grandes pedagogos han ido pensando y que es solo cuestión de desarrollar en las escuelas. Ahorita hablabas de los sueños, la importancia que sueñen. ¿Cómo alimentar los sueños? Si alguien nos está viendo, si una mamá, si un papá o un adolescente nos ve y nos dice, ok, Marcos está cambiando la educación y habla de la importancia de soñar para poder continuar en el mundo educativo. En una situación con tantas dificultades, pobreza, violencia, drogadicción al lado, ¿cómo invitar a soñar? ¿Cómo hacen ustedes para que los estudiantes sueñen? Y te lo pregunto también pensando en si aquí alguien nos está viendo en este momento y es, sí, eso suena muy bien, pero ¿yo cómo recupero o cómo empiezo a soñar una mejor vida para mí? Bueno, me parece que hay que trazar un horizonte y después un recorrido, ¿no? Porque con solo invitar a soñar, con solo frases como todo se puede, todo lo podés, vamos para adelante y demás, no alcanza, ¿sí? Hay que también, bueno, si vamos a marcar un horizonte lejano y por lo tanto eso implica una gran aventura y un gran trayecto y un gran viaje, bueno,
cuáles van a ser los pasos que vamos a dar en ese viaje, cuáles van a ser los caminos y cuáles son las paradas, ¿sí? Cuáles son los objetivos, digamos, para ese gran ideal, cuáles son las metas y cuáles son los objetivos y cómo podemos ir acompañando en eso, ¿sí? Entonces, tal vez si el sueño de un estudiante que viene con toda una historia de fracaso escolar y demás es ser médico, tal vez, bueno, es valorar ese sueño, invitar a seguir soñando con eso y a empezar a pensar, bueno, a ver qué es lo que implica, qué es lo que puede hacer hoy para eso. Entonces, por ahí si está en primer año, tiene que pasar a segundo. Bueno, ese será su primer paso. Por ahí ponerse en una carrera de 10 años, ¿sí? Es de nuevo poner el horizonte muy lejos, pero por ahí puede empezar siendo ayudante de enfermería y después hacer 2 años más para ser enfermero y después ver si hace también unos años más para ser médico. Entonces, ir poniendo también objetivos en el corto plazo, eso también ayuda. Y en el proceso, bueno, que él vaya conociendo, que eso es la clave de la orientación vocacional. Nosotros tenemos un programa que estamos queriendo implementar ahora, que se llama Egresar de 10, que son 10 pasos para la orientación vocacional. Y en eso es conocerme a mí mismo, conocer mis intereses, conocer mis habilidades, conocer mis competencias, conocer qué es lo que necesita la sociedad, entonces qué oportunidades hay y empezar a indagar, ¿sí? A indagar también significa, por ejemplo, que parte de lo que queremos hacer desde la materia recursos humanos es que ellos busquen, bueno, qué oportunidades de becas hay para mis estudios y que ellos busquen en internet y que vean todas las organizaciones y todas las redes que se pueden tejer para oportunidades de becas, qué oportunidades laborales y que entonces puedan ver todos los lugares que ofrecen oportunidades laborales, todos los lugares de recursos humanos o fundaciones que vinculan con el mundo del trabajo. Que puedan tener una entrevista con alguien que trabaje en esa área, que les pueda instruir, que les pueda decir, que les pueda compartir su experiencia y que puedan partir de eso, que puedan pasar un día con alguien que trabaja en esa área. Entonces ahí hemos hecho, por ejemplo, experiencia con la empresa, con una empresa de transporte que es de HL, para que ellos hagan un día ahí, con HSBC y con otros emprendimientos, ¿sí? Para que ellos puedan pasar un día ahí y puedan ver cómo es un día de trabajo y a partir de eso, bueno, vayan viendo cómo pueden ir haciendo realidad esos sueños o si son verdaderamente esos los sueños o si son otros. Entonces es ir concretando ese gran sueño en pequeños pasos e ir acompañando ese proceso desde la escuela, porque si no, digamos, de la escuela nosotros podemos abrir grandes sueños y después egresan y los dejamos solos y es muy difícil, ¿no? Entonces también acompañar eso. Y eso también puede implicar saber que las puertas de la escuela están abiertas. Nosotros tenemos un egresado que este año nos contactó, que es Walter Moreno, que empezó a estudiar Administración de Empresas en la UBA y se encontró con que matemática, análisis matemático le costaba mucho, nos pidió ayuda y desde la escuela conseguimos una persona voluntaria que lo acompaña con el trabajo con análisis matemático, por ejemplo. Entonces, bueno, son esas cuestiones de que la escuela también se sienta como un lugar familiar, como un lugar de confianza donde ellos pueden ir construyendo su futuro. Marcos, ahorita hablas de esta es una escuela abierta y te quiero preguntar por la pandemia. En este momento el mundo está viviendo una situación inesperada. En abril el 90% de los colegios a nivel global pues estaban cerrados. Hoy los de América, la mayoría aún siguen cerrados desde el punto de vista físicos. Y hay economistas, hay pedagogos que hacen un llamado a todos los presidentes y ministros de educación en el continente americano de es hora de volver al aula física. No podemos tener el aula cerrada. ¿Cuál es la opinión tuya frente a este tema? ¿Deberíamos volver a las clases físicas para lograr que nuestros estudiantes no se sigan atrasando en su proceso formativo? Bueno, para nosotros eso fue particularmente problemático porque en Argentina no solo empezó, fue una de las cuarentenas que empezó más tempranamente, sino que antes de empezar la cuarentena, una semana antes, se suspendieron las clases. Y esto fue habiendo pasado una semana del comienzo de clases. El lunes, estudiantes de primer año que volvían a la escuela, en nuestro caso, muchos después de 5 años de repetir, de 15 años de no ir a la escuela, 25 años de no ir a la escuela, ¿sí? Hicieron 5 días de clase y la escuela cerró y segundo y tercer año, pues una escuela de, digamos, un secundario de 3 años, tuvieron el miércoles, jueves y viernes y cerramos. Pero bueno, segundo y tercer año ya había hecho su recorrido. Primer año es especialmente problemático. Entonces, desde el punto de vista educativo, nosotros durante la cuarentena hemos hecho todas las
todas las propuestas posibles para seguir lo más conectados posible con nuestros estudiantes. Entonces, hicimos grupos de WhatsApp, consulta con docente por WhatsApp, videollamadas, plataforma educativa, cuadernillos, y después generamos proyectos, empezamos a trabajar por áreas, digamos, tuvo su lado positivo porque la estructura, el sistema cayó, se flexibilizó y entonces pudimos trabajar un montón de cuestiones de forma distinta, pero a la vez hay un gran problema de conectividad. Desde la escuela y desde Fe y Alegría Nacional, Fe y Alegría es un movimiento de educación popular que tiene muchas escuelas en todo el país y en toda Latinoamérica. Bueno, Fe y Alegría a nivel país, junto con otras organizaciones, pidió que se pueda liberar el WhatsApp y plataformas educativas para los barrios populares, porque la verdad es que el problema de la conectividad se notó una grieta enorme, ¿sí? Más todos los problemas socioeconómicos que se acrecentaron. Entonces, la verdad es que la no presencialidad en este tiempo y en este contexto ha sido muy difícil. Entonces, desde el punto de vista educativo, es muy importante poder volver en cuanto antes a las aulas. Por lo menos, aunque sea, digamos, con todos los miramientos, con todas las cuestiones de prevención sanitaria y demás, aunque sea venir una semana cada 3 semanas, tener esa presencialidad ayuda y acompaña mucho y complementa muy bien la virtualidad, digamos. Creo que la virtualidad sola no alcanza, ¿sí? Así como también probablemente la presencialidad sola no alcance, la virtualidad sola no alcanza. Entonces es muy importante. Esto lo digo desde el punto de vista educativo. Después, digamos, creo que los gobiernos es importante que tengan equipos interdisciplinarios y entonces puedan tener la voz de lo educativo, la voz de lo social, la voz de lo económico y la voz de lo que tiene que ver con la salud. Y que a partir de todo eso se pueda ir, bueno, como en todo, en la política, tiene que ir generando el bien común a partir de todas las realidades integrales del ser humano. La voz desde lo educativo es que es muy importante y que pasar todo un año sin presencialidad sería muy desafiante. Hace poco salió un artículo acá en Argentina que se estima que el 45% de los estudiantes de secundaria van a dejar este año. Digamos, van a abandonar la escuela, no van a terminar el año, no van a promocionar el año. No porque las escuelas los hagan repetir, sino porque ellos van a dejar antes por toda esta situación. Entonces eso hay que cambiarlo. Y esto se repite en toda América. Cada vez más las señales, esto nos va a atrasar para siempre y por eso quiero invitar a las personas que nos están viendo en este momento a que participen en las redes sociales del Canal Capital preguntándose, ¿debemos volver a clases presenciales ya? Marcos, en estas preguntas de la participación de los estudiantes en clase física, hay una discusión sobre estas habilidades que mencionabas al principio, sobre las habilidades socioemocionales. Arranquemos por ahí. ¿Cuál es esa definición que tú tienes sobre habilidades socioemocionales? Te lo pregunto para que le expliquemos a nuestra audiencia por qué son tan importantes estas habilidades para liderar el siglo XXI. Bueno, son las habilidades fundamentales, como decís, para liderar el siglo XXI, para liderar la propia vida, ¿sí? Son las habilidades que me permiten desarrollar después toda otra serie de habilidades académicas y de desarrollo de contenidos y de un montón de otras cuestiones, ¿sí? Son el núcleo justamente con el cual yo puedo manejar mis emociones y manejarme socialmente. Entonces, como te decía, ejemplos de habilidades socioemocionales son autoconfianza, ¿sí? Organización personal, perseverancia, comunicación, ¿sí? Trabajo en equipo. Son todas habilidades que si vemos, ¿sí? Son todas las habilidades que se buscan en cualquier trabajo y que se buscan en cualquier aspecto de la vida y que me van a permitir después desarrollar. Una persona perseverante, ¿sí? Va a poder seguir una carrera universitaria porque ante las dificultades no se va a frustrar, sino que va a seguir adelante. Una persona con autoconfianza va a creer que puede liderar este trabajo, este desafío que se le presenta. Una persona que trabaja en equipo va a poder desarrollar y buscar las respuestas que no puede encontrar solo con otras personas. Entonces son los núcleos fundamentales. Y esto, digamos, lo decimos desde las escuelas, lo dicen desde las empresas, lo dicen en el mundo del trabajo. Lo que falta es que hagamos un clic, porque el sistema secundario sigue estando, digamos, hay mucho dicho desde pedagogos y desde personas incluso que han trabajado a lo largo de los años en los ministerios de educación y desde roles de directores y docentes, hay mucho dicho alrededor de la importancia de las habilidades socioemocionales. Eso no está
creo, hoy en discusión en el mundo educativo. Pero lo que sí todavía no se están dando son las condiciones para que eso pase. Nosotros, el sistema de contratación docente en Argentina sigue siendo muy marcado por las incumbencias y por los contenidos en la secundaria. Y creo que si hiciéramos un sistema, por ejemplo, más parecido al de la primaria, ni siquiera estoy diciendo algo muy revolucionario de empezar un sistema de cero, algo más parecido a la primaria. ¿Qué pasa en la primaria? En la primaria vos tenés una docente o un docente que está y acompaña al grupo y se concentra en los estudiantes y conoce a estudiantes y acompaña los trayectos, ¿sí?, en líneas generales de las ciencias sociales, las ciencias naturales, vincula las materias, vincula las áreas, el contenido se ve como algo integral, no como algo separado y estanco, ¿sí?, y conoce a sus estudiantes y de esa manera sabe la manera de abordar. Esa persona también trabaja en una escuela o dos como mucho, y entonces eso hace que tenga un compromiso mayor también con la institución, eso simplifica un montón de procesos y genera mucho más una idea de equipo y una idea de responsabilidad para con una institución. Entonces creo que pequeños cambios, por ejemplo, este cambio que tiene que ver con la forma de contratar docentes en la secundaria, podría generar un cambio muy significativo en las secundarias. Estamos con Marcos Roca desde Argentina. Estas conversaciones en casa. Después de este corte vamos a hablar con Marcos sobre realmente la labor del docente. ¿Es necesario un profesor para que nuestros estudiantes aprendan las habilidades? No se muevan, que estamos en esta conversación sin tizas ni tableros sobre educación. Muy buenas noches, soy Juan David Aristizábal. Gracias por participar en la pregunta. ¿Deberían estudiantes regresar a las clases presenciales? Sigan participando porque estamos acá hablando con Marcos Roca de la importancia de la escuela. Marcos, ahorita hablabas de los docentes, la contratación de los docentes, y creo que es una discusión que se repite en varios países de América Latina sobre el rol que deben tener, contratación, pagos. Pero por el otro lado aparecen personas osadas que dicen ya con el Internet es innecesaria la labor de un profesor en un aula. ¿Qué opinas de esos tipos de comentarios y apuestas que dicen el profesor hoy en día es innecesario con el Internet? Bueno, creo que si el profesor cumple el rol que cumplía en la escuela del siglo XX, sí es innecesario. Si el profesor es un transmisor de información, probablemente sea innecesario, porque, como bien dicen, hoy facilita mucho Internet y todos los medios que tenemos esa adquisición de información. Ahora, si es un formador, ¿sí?, y que no transmite información, sino que transmite y desarrolla más bien una formación integral del estudiante, sigue siendo muy necesario. Y eso creo que con la pandemia se ha visto. Lo que pasa es que entonces el foco tiene que estar en las herramientas pedagógicas, en el acompañamiento de personas, en el conocimiento psicológico, en el conocimiento del desarrollo de estas habilidades de las que estamos hablando, y a partir de ahí, obviamente, también tiene que tener un conocimiento mayor en contenidos, porque los contenidos que se ven en secundaria son más profundos que los que se ven en primaria. Entonces, también tiene que tener una mayor especialización en esos contenidos que se va a acompañar, porque cuando alguien hace, aunque sea un proyecto o una experiencia de aprendizaje-servicio y busca y por medio de Internet tiene todas las herramientas para conseguir información y demás, obviamente que va a ser importante que el docente también se pueda manejar en ese contexto y que también tenga esos conocimientos. Pero el foco ya no tiene que estar tanto en el contenido, que se puede conseguir de otras maneras, sino más en lo que tiene que ver con la persona, con lo pedagógico, ¿sí?, con el acompañar a un grupo de jóvenes, ¿sí?, que quieren aprender, que quieren desarrollar su aprendizaje y que también, y esto es muy importante, ya tienen muchos aprendizajes por desarrollar y por compartir, ¿sí? El rol del docente también tiene que ver con ser el rol de un facilitador, alguien que pone un escenario para que nuestros estudiantes actúen, ¿sí?, para que ellos sean protagonistas. Entonces, tiene mucho que ver con esa persona que está detrás de escena y que facilita todo para que
prioricen nuestros estudiantes. Y entonces el rol de la escuela, y me refiero como el espacio físico, Marcos, ¿cuál es? Porque hay quienes dicen entonces que oyéndote podrán pensar, bueno, pero entonces eso mismo puede pasar en línea. ¿Para qué tener entonces un espacio físico para que los estudiantes vayan? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que tiene, de nuevo, creo que la cuarentena, por un lado, nos ha, digamos, a nivel educativo, nos ha acelerado el proceso de aprovechar todos los desarrollos tecnológicos en pos de una mejor educación. Pero por el otro lado, también a nivel social nos ha demostrado lo importante que es la escuela como lugar de encuentro y como lugar de aprendizaje. Entonces, creo que la escuela sigue teniendo ese valor, pero como decíamos antes, tiene que ser una escuela abierta, ¿sí? No tiene que ser una burbuja en la sociedad, sino que tiene que ser una escuela de puertas abiertas que esté en contacto y en red con las distintas organizaciones de la sociedad civil y que pueda justamente generar aprendizajes significativos que también, por ejemplo, puedan generar una mejora en la comunidad, ¿sí? Eso es, por ejemplo, la experiencia que se hace desde aprendizaje-servicio, que son muy valiosas y muy significativas. Entonces, probablemente lo mejor sea poder articular esta presencialidad que es importante porque justamente para el desarrollo de un montón de cuestiones que también tienen mucho que ver con los vínculos humanos, ¿sí? Entre docente y estudiante, pero también entre compañeros y compañeras, ¿sí? También en la presencialidad se dan de otra forma y tienen un valor muy importante. Bueno, eso también se puede desarrollar desde una institución como es la escuela. Lo que pasa es que la escuela tiene que renovarse, ¿sí? Y lo está haciendo, digamos. De hecho, es algo que muchas escuelas en muchos lugares están haciendo. Lo que creo que también tiene que renovarse es el sistema educativo, porque si no, las escuelas es como que están poniendo parches a un sistema que ya está colapsando y que está derramándose por todos lados, ¿sí? Entonces tendríamos que ver si no tenemos que repensar ese sistema. Y en ese repensar el sistema probablemente haya también un lugar para lo virtual. Probablemente también haya un lugar para que una parte del aprendizaje se pueda dar desde lo virtual y se pueda aprovechar todas esas oportunidades. Pero me parece que una cosa no quita la otra, que son dos espacios que se complementan, como nos pasa, de hecho, en la vida, si pensamos en el mundo del trabajo, en el mundo de las relaciones humanas, seguramente vamos a tener muchas comunicaciones, muchas interacciones, muchos aprendizajes, muchos desarrollos de nuestros proyectos que se dan de forma presencial y virtual y necesitamos las dos. Creo que en el tema formativo lo presencial sigue teniendo un lugar ponderante hoy en día. Y ahí te pregunto por un tema que ustedes trabajan y son con los jóvenes, jóvenes a los que el sistema les ha dicho jóvenes fracasados. ¿Qué reflexión se le puede dar a una mamá o un papá que ve que su hijo perdió el año, no estudia, no quiere ir a la universidad ni a un instituto técnico? ¿Cómo lograr cambiar la conversación frente a lo que está pasando con esos jóvenes? Mira, es muy difícil. No, de ninguna manera me animo a decir que tenemos todas las respuestas para esto. Sí te puedo compartir que algunas experiencias que desde la escuela nos han servido mucho. Y en ese sentido creemos que justamente lo que decía recién, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aprendizaje-servicio, creemos que los espacios donde los jóvenes pueden sentir que son útiles, ¿sí? A la sociedad, pero eso se puede trasladar a una familia, a la casa, al barrio, ¿sí? O a la ciudad o a lo que fuera. Esos espacios donde ellos se pueden sentir útiles son un espacio de mucho trabajo de la autoestima, de la autoconfianza, y eso va desarrollando después todas las otras habilidades. Nosotros de la escuela trabajamos con un espacio que se llama Protagonismo Juvenil Organizado, es un espacio que se propone desde Fe Alegría a nivel nacional, donde se propone que jóvenes, ¿sí? Sean protagonistas de los cambios significativos que quieren ver en la escuela y en la comunidad. Y la verdad que es un proceso de mucha transformación y de mucho desarrollo, donde se ve que jóvenes que por ahí tienen todos estos problemas, que vienen de haber dejado la escuela, que por ahí vienen a la escuela sin saber bien por qué, o con algunas dudas o con algunas desconfianzas sobre si van a poder o no, se encuentran de repente desarrollando actividades para otros jóvenes, para otros niños, para mejorar, para adultos, para mejorar la comunidad.
y se encuentran, bueno, liderando eso, buscando la vuelta, organizándolo, ejecutándolo, viendo los problemas, viendo cómo los resuelven, y de repente se encuentran que están aprendiendo mucho más de lo que hubieran imaginado, ¿sí? Es algo que probablemente muchos no vienen a la escuela a buscar y se lo van encontrando. Entonces, creo que a esas familias, a esos jóvenes, lo único que podría decir es que puedan buscar cuáles son los canales, ¿sí? Ir probando formas distintas, propuestas distintas, porque si seguimos haciendo lo mismo, probablemente vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, ir abriendo distintos canales, ir abriendo distintas formas para que puedan encontrar lugares donde puedan desarrollar sus habilidades. Todos tenemos habilidades, todos tenemos dones, todos tenemos algo que podemos ofrecer y donde nos podemos desarrollar, donde nos podemos sentir bien al respecto. Bueno, será cuestión de irlo buscando. Nosotros tenemos varias experiencias de jóvenes que fueron encontrando eso, tanto con esto como con otros espacios, y les ha hecho mucho bien. ¿Cómo lograr que los jóvenes no se enganchen en vicios, se vinculen a las drogas, a algún tipo de adicción? ¿Qué han hecho ustedes y qué les ha funcionado para evitar que los jóvenes se vayan por esos caminos? Bueno, es todo un desafío porque también en muchos de los barrios donde viven nuestros estudiantes es una moneda corriente, ¿no? Digamos, yo tengo por ejemplo, un amigo que tuvo un problema de adicciones y cuando empezó a recuperarse, lo primero que le decían era, bueno, en este proceso de recuperación vos no podés ir a la cancha, no podés ir al bar, no podés ir a la esquina donde compraba la droga, no podés ir a todos estos lugares que te van a tentar. Y eso para muchos de nuestros jóvenes es la esquina de su casa, sino su casa misma. Entonces, digamos, la tentación y todos los desafíos alrededor de esto están mucho más a mano. Es muy difícil. Yo creo que la mejor prevención tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿sí? Con sentir que puedo hacer algo útil para mi vida y para mi comunidad. Eso es lo más importante en cuanto a prevenir. Nosotros trabajamos desde ahí la prevención, obviamente que también desde la información y desde el desarrollo de espacios, ¿sí? Donde podemos reflexionar alrededor de esto. Es muy importante dar la palabra, ¿sí? Tener lugares para hablar estos temas, ¿sí? Sentarnos a la mesa y poder hablar de esto es difícil, ¿sí? Pero es muy valioso e importante. Y muchas veces nosotros creemos que hablamos de estos temas como familias y no los hablamos realmente. Con otro tema, si en una escuela hicimos una encuesta sobre educación sexual, ¿no? Por ejemplo, y le preguntamos a familias y a hijos si habían hablado. A los hijos si habían hablado con sus padres de educación sexual y a los padres si habían hablado con sus hijos. El 80% de los padres dijo que había hablado con sus hijos de educación sexual. El 20% de los hijos dijo que había hablado con sus padres. O sea que, y eran los mismos, digamos. Entonces, ¿qué significaba eso? ¿Que los padres mentían? No, que probablemente lo que una familia considere una conversación no lo consideren sus hijos, ¿sí? Entonces, realmente habilitar la palabra y habilitar la palabra implica que pueda venir lo que pueda venir y que puedan venir cosas con las que uno no está de acuerdo y que van contra lo que uno cree y contra lo que uno piensa, y también recibirlo y también trabajar sobre eso. Pero me parece que el habilitar la palabra es muy importante y el desarrollarse en un montón de lugares. Después nosotros trabajamos también con un montón de chicos que ya vienen con adicciones, y una vez que estás en la adicción es realmente un desafío muy grande, y ahí ya no es algo que se pueda hacer ni una familia ni una escuela sola. Es muy importante en ese sentido el trabajo en red, el trabajo con organizaciones que se dedican a esto, con profesionales. Tú creaste un equipo de fútbol, eres instructor de esquí, y hay gente que en el mundo cree que hay que eliminar los deportes, acabar la educación en deportes en el colegio. ¿Por qué el deporte y el cuerpo es tan importante para la educación de nuestros jóvenes? Bueno, mira, justo hoy hablábamos un poco de eso con Fati, mi mujer, y también lo vemos mucho en la escuela, porque los bachilleratos de jóvenes y adultos como el nuestro, que es para chicos que vienen a repetir, no tienen como propuesta deportes, no está en la currícula mínima. Y sin embargo, nosotros sumamos un taller de deportes porque nos parece importante. Creo que tiene que ver con el desarrollo integral de la persona. La persona no es solo una mente, ¿sí? Sino que también hay que desarrollar el corazón, las emociones, hay que desarrollar todo el aspecto físico. Creo que el deporte puede traer y puede enseñar grandes valores, ¿sí? Siempre y cuando se lo enseñe bien. Entonces, y también es algo que convoca a nuestros estudiantes, que es significativo para ellos. Es un lugar donde ellos aprenden
y pueden aprender cosas buenas o pueden aprender cosas malas. Y va a depender también de que las instituciones que trabajamos en pos de desarrollar lo mejor de nuestros jóvenes, también tomemos la bandera de aquello que es significativo para ellos y que podamos transformarlo. El fútbol puede enseñar, por ejemplo, muy buenos y muy grandes valores, ¿sí? O puede enseñar valores o antivalores muy grandes. Bueno, va a depender de cómo lo enseñemos. Si desde la escuela lo soltamos y lo dejamos eso, y bueno, probablemente va a ser más difícil que se puedan enseñar mejores valores. Entonces creo que el deporte es un lugar para hacer, para explotar un montón de todo esto que hablábamos antes, de la perseverancia, del trabajo en equipo, de la autoconfianza, de los vínculos, ¿sí? Del compañerismo, el liderazgo. Hay un montón de cuestiones que se pueden desarrollar y se pueden reflexionar a partir del deporte. La creatividad, tenemos profesores de educación física que generan y crean deportes y generan las reglas con los estudiantes y es todo un aprendizaje para la vida muy importante. Muchas empresas incluso tienen en sus team buildings, en sus días de actividad para generar mejores vínculos y para generar mejores desarrollos de competencias en sus profesionales, muchas prácticas vinculadas al deporte y a todo lo que tiene que ver con lo cuerpo, con lo expresivo, con lo artístico. Me parece que no podemos limitar la escuela y la educación a una sola de tantas inteligencias. Ya hace mucho tiempo que Gardner, Coleman nos enseñaron todas las inteligencias que tiene el ser humano. Bueno, es hora de desarrollarlas todas. Marcos, gracias por estar con nosotros en Conversaciones en Casa. Feliz noche y esperamos volverte a ver por acá en este programa. Muchísimas gracias a vos, Juan, y espero verte en el programa o, bueno, en nuestra comunidad de WISE que compartimos gratamente. Muchas gracias. Esto es Conversaciones en Casa y después de este corte les tengo un invitado, Efren Martínez, para que hablemos de la salud mental de nuestros jóvenes, de sus padres para enfrentar esta pandemia. No se muevan. Muchas gracias por acompañarnos. Estas Conversaciones en Casa, en el canal Capital, su canal. Soy Juan David Aristizábal y como veníamos conversando, pues hoy el tema de nuestro siguiente invitado es Efren Martínez. Efren ha sido un emprendedor social, ha sido y ha dedicado que sus talentos desde la psicología acompaña a personas para que puedan vivir mejor. Y hace más de 10 años que tengo la oportunidad de tener a Efren en el radar cuando Ashoka, una organización dedicada a apoyar a emprendedores sociales, me dijo, si hay una persona que pueda ayudar a que América Latina, los latinoamericanos puedan lograr tener mejor salud mental, es gracias a lo que Efren Martínez está haciendo. Efren, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Conversaciones en Casa. No, a ti, Juan David, por la invitación. Qué buen espacio este que tienes. Efren, hay una de las discusiones en este momento y es, ¿qué hacer con los jóvenes? ¿Qué hacer con ellos que están en nuestras casas? Algunos ya entraron al colegio, otros están entrando, pero esta pandemia les está pegando muy duro. ¿Cuál debería ser el modelo mental de quienes somos responsables de jóvenes adolescentes, tanto como profesoras, como profesores o como acudientes? ¿Qué deberíamos estar pensando para ayudarlos a transitar mejor este momento? Yo creo que es como ir en un avión que entra en crisis. Y el avión es clarísimo y dice, primero póngase usted la mascarilla del oxígeno y después auxilie al menor. Y creo que en medio de estas crisis a veces uno dice, a ver qué hago por el niño. Y está muy bien y es una buena lógica, pero no es la lógica adecuada. En este momento necesitamos adultos que estén organizando un contexto en el que podríamos hablar de algunos elementos para que su salud mental esté mejor, de tal forma que puedan soportar y manejar todo lo que tiene que ver con niños y con adolescentes y las implicaciones para su salud mental. Digamos que tú puedes hacer lo que sea con tu hijo, con tu adolescente, pero si tu nivel de estrés o de angustia te rebasa, va a haber más agresividad, va a haber más grito, va a haber más insoportitis a las dificultades de ellos y ese esfuerzo que estás haciendo con una mano, la borras con la otra. Entonces yo creo que el foco inicial, Juan, es
póngase la mascarilla de oxígeno usted. Y eso quiere decir, construye un escenario en su casa en donde, número uno, cuide su cuerpo de tal forma que si tiene que hospedar el coronavirus, su cuerpo esté mejor preparado hasta donde sea esto posible. Duerma bien. Hay mucho adulto con problemas de insomnio en este momento. Aliméntese bien. Deje de averiguar las noticias del coronavirus por todos los medios de comunicación disponibles a las 10 de la noche. Elija uno confiable y vea los 5 minutos por la mañana, pero no por la noche. Tenga toda la higiene del sueño que usted tiene que tener en su casa. Quien no duerme bien se enloquece más fácil, por decirlo de una forma más cultural. Entonces creo que, ¿cómo dices? Sí, estabas diciendo que en ese momento uno de los retos que tienen los padres de familia es, cuando dices del oxígeno, el cuerpo, y lo segundo que estabas diciendo. Una higiene de sueño adecuada. ¿Qué quiere decir higiene de sueño? Que si usted quiere dormir bien, tiene que hacer algunas cosas. Por ejemplo, tiene que desconectarse de las redes sociales aunque sea 1 hora antes de acostarse. Por ejemplo, tiene que tener un buen nivel de oscuridad en su alcoba, tratando de eliminar los bombillitos de los electrodomésticos, del televisor, de las alarmas contra incendio. Tiene que tener un colchón y una almohada que sean cómodos para usted. Tiene que evitar comer 2-3 horas antes de acostarse. Tiene que comer mucho antes. Tiene que evitar hacer ejercicio cardiovascular antes de acostarse. Tiene que hacerlo 2-3 horas antes. Tiene que alejar el celular de usted para que los sonidos, los ruidos, el WhatsApp no lo estén despertando y la luz del celular tampoco lo esté activando. Tiene que evitar alimentos como el picante, tiene que bajarle el consumo de café o tomar café descafeinado, tiene que utilizar ropa cómoda para que pueda sentirse muy bien hospedado en su hogar y tiene que mantener cierta regularidad de intentar levantarse y acostarse a la misma hora. Esas son pautas de higiene de sueño. Quien no duerme bien, al otro día está más estresado, más intolerante, tiene mayor ansiedad. Entonces, si los adultos no cuidan su salud mental, va a ser muy difícil que le pongan la máscara de oxígeno a sus hijos. Yo creo que ese es el primer paso, Juan. Y antes de entrar a grabar, hablábamos del tiempo, de entender que el manejo del tiempo, la forma de percibir el tiempo es muy distinta en los adultos que en los jóvenes. ¿Cómo funciona eso? Mira, yo creo que toda la audiencia va a sentirse identificada con esto. Con el paso de los años, a ti se te olvida la experiencia de estar encarnado en un cuerpo adolescente o en un cuerpo de niño. Y las cosas que en ese momento de la vida son muy importantes. Y tú vas creciendo y madurando y te empiezan a parecer que muchas de esas cosas son bobadas. Pero puedes llegar a entender eso. Pero hay un punto ciego que lo llamamos temporalidad. La temporalidad es tu tiempo interno, tu experiencia interna de cómo pasa el tiempo. Y la temporalidad depende de tu mundo emocional, pero también depende de tu edad. Cuando digo mundo emocional me refiero a que cuando tú estás triste, el tiempo pasa más lento. Cuando estás aburrido, el tiempo pasa más lento. Cuando estás muy alegre, el tiempo pasa más rápido. Y eso es algo que podemos experimentar. Pero hay algo que la gente no conoce, y es que la edad tiene directa relación con tu percepción de tiempo. Por eso, entre más años tienes, tú sientes que el tiempo pasa más rápido. Y la gente dice, ya estamos en agosto, ya se va a acabar el año, ojalá que se acabe, ¿no? Entre más años tienes, para ti verte con tu mejor amigo y decirle, oye, nos vemos el mes que viene, para ti no es ningún problema. Pero si tú tienes 15 años y tu padre tiene 45, el tiempo de tu padre pasa 3 veces más rápido, el tuyo pasa 3 veces más lento. Eso quiere decir que los niños y los adolescentes siempre se aburren más fácil que los adultos. Su capacidad de espera es menor. Y en estas circunstancias, lo que estamos viendo es que el impacto es más alto. Porque para ti van 4 o 5 meses, tu hijo puede tener la sensación que ha pasado un año.
porque su tiempo interno es distinto. Pónganlo a prueba. Si ustedes tienen un niño de 6 años y le preguntan por el niño con el que está jugando, él les va a decir que es su mejor amigo, y tú le dices ¿hace cuánto lo conoces? Y te va a decir hace una hora. Si ustedes le preguntan a su abuelo, si aún vive de 80, 90 años, ¿hace cuánto pasó esto, abue? Tu abue va a decir, nada, mijo, póngale 25 años, porque para él 25 años es nada. Pero si le preguntas a tu hijo de 12, mi amor, ¿y hace cuánto pasó eso? Uy, como 3 días, porque su experiencia temporal es totalmente distinta. Como a ti se te olvida eso, entonces tú no dimensionas el impacto que está teniendo esto en niños y en adolescentes, que van a estar más aburridos, que van a estar más tristes, que van a estar más desesperados, con mayor sensación de no me hallo, y eso marca una diferencia. Tú ves en los pueblos, no sé si has tenido esta experiencia, Juan, en los pueblos, en la plaza principal del pueblo, tú vas a ver que de 7 de la mañana a 5 de la tarde hay un grupo sentado allí todo el día. Y casi todos tienen más de 70 años, ¿no? Porque para ellos no son 8 horas, para ellos son 2. Siente un niño de 8 años, media hora. Ahora están en clases en los colegios, 5 o 6 horas conectados. Eso es una pesadilla. ¿Y cómo podemos ayudarlos a transitar esa temporalidad en un lugar donde tienen que estar encerrados, no pueden tener, digamos, las mayores sensaciones de experiencia y creación de nuevos momentos de su vida solamente digitales, en su casa, muchos de ellos viviendo una crisis familiar o económica? ¿Cómo podemos ayudarlos a transitar el aburrimiento que puede estar produciendo eternidad para ellos? Sí, pues mira, lo primero, como decíamos, tú tienes que estar lo más estable que puedas en medio de la circunstancia, porque paciencia es lo que uno usa cuando se acaba la paciencia. Si tú estás en teletrabajo, además haciendo el almuerzo, y además tu hijo de 6 años conectado a la tablet que se cayó a internet y gritando todo el día y mamá, 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 pues te vas a voltear y le vas a pegar un grito. Pero si tú estuvieses en mejores condiciones, quizás podrías entender que es que a él le están pasando cosas también bastante fuertes. El adultocentrismo, que consiste en pensar que los problemas adultos son realmente los verdaderos y que este niño no tiene que pensar en pagar el agua y la luz y en que tu negocio está en problemas y que quizás pierdas trabajo y que esos sí son problemas. Esa es una forma de autocentrismo en donde perdemos la perspectiva que el otro también tiene una vida. Entonces creo que inicialmente es poder estar bien. Segundo, hay que comprender que los niños necesitan variar las actividades. Tú no puedes tener a un niño más de 20 minutos sentado sin que haga algún tipo de pausa activa, porque si no va a empezar a sentir un tedio enorme. Tú también puedes decir, bueno, pero ¿y entonces a qué horas trabajo? Y es cierto, porque no puedes estar parando tu trabajo cada 20 días. Pero sí tú puedes organizar una serie de actividades, una serie de cronogramas diarios de día a día, en donde hay actividades variadas, de tal forma que tu hijo pueda a veces estar 40 minutos, a veces estar 20, y así puedas moverte. Tienes que generar acuerdos concretos y claros de qué hora a qué hora estoy trabajando, en qué momento hago una pausa. Yo sé que uno quiere descansar en esa pausa, pero hay días de la semana donde ahí no vamos a descansar, sino que tenemos que utilizar esa pausa para generar un cambio de ambiente con nuestro hijo. Necesitamos que nuestro hijo además ojalá no esté en el mismo lugar, lo metemos en un cuartico en el estudio o en su habitación 6 horas al día. No, que esté 1 hora en ese cuartico, que esté 1 hora en otro cuarto, que esté 1 hora en la sala, que esté 1 hora en el comedor y que se vaya moviendo. Yo sé que normalmente lo que a uno le recomiendan es otra cosa. Tenga un mismo lugar, tenga un sitio adecuado de trabajo, y eso es como lo corriente, pero es que esa recomendación es muy para el adulto. Para terminar, un libro, una película, un documental, ¿qué deberíamos estar nosotros? ¿Qué otros recursos podemos inspirarnos en este momento para apoyar a los jóvenes y a los niños que están en nuestras casas? Mira, hay
Suena a publicidad, pero hay un libro mío que se llama Padres Seguros, Hijos Felices, que es un libro básicamente lleno de herramientas en donde hay tips para que los padres puedan estar mucho más cómodos con lo que les está pasando, y hay tips para los niños. Pero ahora en septiembre sale un libro con Editorial Planeta, es un libro que escribimos con 7 colegas, se llama Navegar la tormenta, y es un libro básicamente escrito para tener herramientas acerca de cómo gestionar nuestras propias emociones como adultos en medio de esta circunstancia y qué cosas podemos hacer para acompañar niños y adolescentes en medio de esto. Yo creo que esto debe estar saliendo a mediados de septiembre, finales de septiembre máximo. Navegar la tormenta viene con una nueva plataforma también, que ustedes lanzan en pocas semanas, o son 2 proyectos distintos. Son 2 proyectos distintos. Este es un libro de Editorial Planeta, que es un tema de ellos. Mi organización lanza en 3 semanas una serie de plataformas. Una de ellas es una plataforma de audio en una tecnología llamada 8D, que trae estrategias para poder dormir, manejar el insomnio, para generar más esperanza, para disminuir niveles de ansiedad. Son audios que tú escuchas y que tienen efectos psicológicos interesantes. Otra plataforma que lanzamos se llama TeClick. Ahí van a haber más de 40 terapeutas de niños, de pareja, de adultos. Van a haber clases. Va a haber además de eso, va a haber mucho contenido gratuito también. Vamos a tener cientos de capítulos de libros con un convenio que hicimos con Editorial Planeta para leer gratis. Vamos a tener entrevistas y videos de gente que ha tenido carreras exitosas, pero también momentos muy difíciles de su vida, y todo ese contenido va a ser gratuito para que la gente pueda acceder y tener cosas interesantes. Fred, muchísimas gracias por este espacio, estas conversaciones en casa. Espero que nos volvamos a ver aquí en este programa o muy pronto, o en la virtualidad, o darnos un abrazo en el mundo físico y análogo. Muchas gracias. A ti, Juan David. Muchas gracias. Esto es Conversaciones en Casa. Muchísimas gracias por conectarse. ¿Deberían los estudiantes volver a clase? ¿Cómo nosotros podemos ayudarlos a transitar este momento? Mándenos sus ideas y comentarios a través de las redes sociales. Esto es Conversaciones en Casa. Soy Juan David Aristizábal. Muchísimas gracias por conectarse.